nos encontramos en un nuevo problema de física. Vamos a seguir resolviendo el libro de Física 1 del autor de Hugo Medina Guzmán. En esta ocasión vamos a resolver el problema número 5 del capítulo 3, donde nos dice de la siguiente forma: dos objetos se mueven en un plano XY de acuerdo a, ahí está, los vectores posición R1 y R2 respectivamente. ¿Y cuáles son las incógnitas? Primero, A, ¿cuáles son la velocidad y la aceleración de cada objeto? Y B, ¿dónde y cuándo chocan? Muy bien, ya hemos visto el problema, ya lo hemos leído, y ahora tenemos los vectores R1 y R2, los vectores posición del móvil. Esta es la posición inicial y esta es la posición final. La primera pregunta es, en este caso, ¿cuál vendría a ser la velocidad y la aceleración de cada una de las partículas? Nosotros sabemos muy bien que la derivada de la posición respecto del tiempo es igual a la velocidad, ¿verdad? Y también sabemos que la derivada de la velocidad respecto al tiempo vendrá a ser igual a la aceleración. Son conocimientos básicos de física o de cálculo infinitesimal. Entonces, si tenemos la posición inicial y la posición final, o la posición de la partícula 1 y la posición de la partícula 2, para calcular sus velocidades solamente tenemos que hallar la derivada. Entonces, vamos a proceder a hallar la derivada. ¿De quién? De la posición R1. Entonces, la derivada de la posición R1 vendrá a ser la velocidad de la partícula 1, y este es igual. Esa es la ecuación de posición. Es muy sencillo, ¿verdad? Vamos a derivar entonces. Derivando acá, 4t cuadrado será 8t más. Derivamos 3t. La derivada viene a ser t. Y la derivada de 288 sabemos que es una constante, entonces su derivada es 0. Muy bien. Y este es en el eje horizontal, el eje de las abscisas, en el eje X. Más, veamos aquí, la derivada de 2t simplemente es 2. Y la derivada de 12, 0. Y listo, esa es la velocidad. ¿Para quién? Para la partícula 1. Ahora, la velocidad para la partícula 2. Y otra vez derivamos. Acá será la velocidad. Derivando, como en el caso anterior, tenemos 8t cuadrado, la derivada será 16t más la derivada de 11t, simplemente es 11, ¿sí? Y nuevamente en el eje de las abscisas, y derivamos 5t menos 24. La derivada de 5t es 5 y la derivada de menos 24 es 0. Y listo, esa viene a ser la velocidad de la partícula 1 y la partícula 2. Ahora, para calcular la aceleración, de forma similar derivamos la velocidad respecto del tiempo. Entonces acá obtenemos que la velocidad 1, la partícula es igual, derivamos y obtenemos solamente 8, perdón, esta vendría a ser la aceleración. La aceleración 8i metros por segundo al cuadrado. Y en el segundo caso también la aceleración vendrá a ser igual a, otra vez derivamos, y en este caso obtenemos 16i metros por segundo al cuadrado. Entonces, como nosotros podemos observar, en ambos casos las partículas 1 y 2 poseen aceleraciones constantes. Eso quiere decir que nos encontraríamos en un caso de movimiento rectilíneo uniformemente variable. Ahora, vamos a calcular en la parte B
¿qué nos pide calcular en la parte B? En la parte B nos pide calcular en qué tiempo, dónde y cuándo chocan. ¿Cuándo van a chocar? Si estas son las ecuaciones de posición de las partículas, ¿van a chocar cuándo? Cuando la posición R1 sea igual a la posición R2 en ese instante. Entonces, lo único que tenemos que hacer es igualar acá. Igualamos las ecuaciones de posición. Entonces, al momento de igualar, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que la componente en el eje X de la posición inicial tiene que ser igual a la componente en el eje X de ¿quién? Del vector posición de la partícula 2. De igual forma, la componente en el eje Y del vector posición inicial de la primera partícula debe ser igual a la componente en el eje Y del vector posición de la partícula 2. Entonces, igualamos aquí estas dos componentes, de tal manera que vamos a tener lo siguiente, que 2t debe ser igual, acá, vamos a igualarlo acá nada más, que 2t más 12 debe ser igual a ¿quién? A la componente en el eje Y de la otra partícula, será 5t menos 24. Entonces, este de acá pasa a restar y este pasa a sumar. Tendremos que 12 más 24 es 36. Y este es igual, 2t, pasa a restar aquí, tendremos que es igual a 3t. Entonces, por lo tanto, el tiempo es igual a 12 segundos. En ese instante de tiempo se van a encontrar las dos partículas. Entonces, hemos visto un problema sencillo del vector posición y cómo podemos calcular la velocidad y la aceleración aplicando la derivada de la ecuación de posición. No se olviden visitarnos en nuestra página de Facebook, en Círculo Educativo Tesla, y también en nuestro canal de YouTube, Círculo de Estudios Tesla.